final, Fran, la agrupación socialista de Cádiz es la aldea gala en el PSOE y tú eres Abrara Kurcix. No creo que sea eso, ¿no? Sí es cierto de que, bueno, yo creo que de una manera mayoritaria nos pronunciamos en un momento dado en el Congreso Federal y seguimos manteniendo esa independencia y esa voz, yo creo que autónoma en el conjunto de la organización. Si hay alguien que lo quiera entender en esa fórmula, yo creo que se equivoca. Yo creo que el partido en la agrupación local lo que pretende es ser lo más plural posible y que por lo tanto cada uno se exprese libremente. Por lo tanto no creo yo que sea debajo de esos términos. De alguna forma parece como si tú te separaste del susanismo y luego has tenido desavenencias con el pedrismo. Pero no son desavenencias. Si son las dos corrientes, en el caso hipotético de que fueran esas, las dos corrientes mayoritarias, es decir, quien manda en la Ejecutiva Federal y quien manda en la Ejecutiva Regional, tú te has desmarcado de ambas. Bueno, yo no me he desmarcado de ambas ni de todas a la vez. Es decir, yo lo que siempre he reivindicado es poder tener esa voz propia a la hora de expresar las cosas. Yo no me gustan las etiquetas, no las comparto dentro de la organización, aunque, como tú bien sabes, a veces difícil salir de encasillar y de plantear las cosas de esa forma. Pero bueno, yo lo que siempre me he considerado es que he dicho lo que opino, lo que creo, a quien se lo tenga que decir y como entiendo que es el momento, ¿no? Y en ese sentido siempre he manifestado mi opinión, a veces compartida con algunos, a veces no compartida, pero eso no significa el que se esté en contra de nadie, todo lo contrario, formamos parte de una misma organización. Pero insisto, yo creo que la agrupación local de Cádiz tiene que ganar esa presencia y esa voz a la hora de reivindicar cuestiones y eso, pues bueno, yo creo que el problema está en quien no sepa entender que ese es nuestro papel. Visto desde fuera, apoyaste a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz y esa herida fue vista en la Ejecutiva Regional y Provincial y te montan una candidatura alternativa. Visto desde fuera, así parece y así en eso coincide todo el mundo, ¿no? Pero encima tú habías tenido desavenencias, por las causas que fueran, con la plataforma, ¿cómo se llama? Somos la Militancia, o no sé, así se llama, ¿no? Entonces da la sensación de que estáis al margen de las grandes corrientes del partido, bueno, y en un partido de gobierno como es el Partido Socialista, un partido de mayorías, donde es tradición agruparse en torno a las direcciones del partido, y salvo Izquierda Socialista, no se suelen mantener vivas de manera permanente corrientes, parece como si fuerais unos outsiders, ¿no? Bueno, yo en ese sentido te diré que yo creo que, lo decía en una entrevista en un medio local hace poco, es decir, esto no creo que sea una competición de quién es el que tiene el hilo directo con quién, creo que las cosas se demuestran. Posiblemente en los próximos días se visualice de que vengan compañeros y compañeras de otras direcciones del partido a poder tener encuentros en la agrupación local de Cádiz. Por lo tanto, si hiciera falta, que creo que no hace falta, visualizar precisamente cómo hay esa coordinación y esa conexión permanente. Ahora bien, ¿qué es lo que digo? E insisto porque creo que me parece importante. Yo creo que el problema, y uno de los problemas que siempre orgánicamente, internamente ha tenido el partido, es clasificar a la gente con etiquetas. Yo, si he tenido desavenencia o no con alguien, es porque yo entiendo y sigo defendiendo el modelo que representa Pedro Sánchez, de un mayor aperturismo dentro de la organización, de entender que los militantes tienen que jugar un papel fundamental a la hora de las grandes decisiones, incluso a la hora de poder decidir cuestiones que transfieren o que pasan del puro desarrollo interno de la organización, y que por lo tanto los planteamientos de calado, como pudo ser en su momento si se investiganó a Rajoy, tuviera también un sometimiento de decisión, de valoración por parte de la militancia. Ese modelo, más allá de las etiquetas, es el que sigo defendiendo. ¿Que hay compañeros que defienden ese modelo pero a la hora de aplicarlo entienden otras cosas? Pues si hay diferencia en eso las hay, pero yo lo que creo es que uno hay que ser, principalmente uno lo que tiene que ser es coherente. Y yo he querido practicar esa coherencia, pese a que a algunos o algunas no les gusta esa coherencia. Pero bueno, yo creo que ese debate es un debate que ya ha pasado, en el que la propia agrupación local de Cádiz, incluso con distintas candidaturas, se ha pronunciado, y ahora lo que toca es lo que siempre debe de tocar, poner por delante una serie de trabajos, de iniciativas, y demostrar que el Partido Socialista en Cádiz sí tiene un modelo de ciudad, que el Partido Socialista en Cádiz está haciendo una oposición responsable ante la situación política que hay, y que cuando decidamos el candidato o la candidata, el Partido Socialista está unido detrás de ese proyecto que se presenta.
Se da por supuesto de que si tú has hecho el esfuerzo de enfrentarte a una candidata que se presumía apoyada por la Ejecutiva Provincial y por tanto por la Ejecutiva Regional, el objeto último, ya sé que me vas a hablar de los estatutos y bla bla bla, pero el objeto último era repetir tú como candidato a la alcaldía de Cádiz, ¿no? Créeme si te digo que ese no es el objetivo. El objetivo era mantener... ¿Pero tú puedes asegurar que no lo vas a hacer? No, no es que te lo pueda asegurar. Mira, yo hace 5 años, cuando me presenté a secretario general, defendía un modelo en el que el partido tenía que tener una voz propia como secretario general y en la que yo entendía que por aquel entonces la que era portavoz tenía que mantener esa posición. Como bien he sabido, aquella compañera dimitió, yo tuve que asumir en 48 horas la portavocía del grupo municipal y me tuve que tragar mis palabras. Tuve que ejercer la responsabilidad que me tocaba por ser el secretario general del partido y formar parte de ese grupo municipal. Los acontecimientos fueron dándose y de decir que no iba a ser el candidato, tuve que ser el candidato y bien he sabido de las múltiples dificultades que tuvimos para encontrar personas dispuestas a dar un paso hacia adelante. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces yo lo que he aprendido es no decir que de este agua no voy a beber, pero lo que sí te digo es que creo que el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión, no solo el secretario general, no solo la ejecutiva, sino principalmente de la mano de los propios militantes y simpatizantes del partido en la ciudad de Cádiz e intentar buscar al compañero o a la compañera, a la persona que pueda conseguir el mejor resultado en el mejor contexto posible, amparado y propiciado por todo el mundo. ¿Eso qué implica? Pues que yo no me descarto, pero que desde luego no es mi objetivo. Bueno, pero eso decías antes, por eso nunca se sabe. También es complicado que os pongáis a buscar a alguien que tenga una trayectoria profesional, es decir, que no se dedique a la política, porque la vida interna, como ha quedado demostrado en la agrupación local de Cádiz, es muy complicada, ¿no? Es lo que Pepe Griñán bautizó como Cádiz-Herzegovina. Yo siempre estuve muy en desacuerdo de esa expresión, porque además creo que fue injusta en el momento que se hizo, que no quita que desgraciadamente el tiempo en algunos momentos le diera la razón, pero concretamente en aquel momento no era Cádiz-Herzegovina. Posiblemente Cádiz-Herzegovina se ha construido en muchos momentos por esa intromisión a otros niveles y desde otros puntos de vista, no solo en la agrupación local de Cádiz, sino incluso a otros niveles, ¿no? A nivel provincial en otros momentos. Esas injerencias que a veces llegan a desestabilizar orgánicamente el partido. Pero mira, yo en ese sentido te digo, yo creo que una persona, y esto es aplicable posiblemente a muchos espacios, creo que cuando tú pretendes liderar un proyecto, cuando tienes un proyecto de ciudad o de partido, lo que se te presupone antes que nada es que tú tengas ese liderazgo, que tú des ese paso hacia adelante, que tú digas aquí estoy y presento este proyecto. Cuando tú tienes que buscar a la gente en su casa, complicado me lo fía. Yo creo que en ese sentido aquellos que quieran ser candidatos o candidatas, cuando llegue el momento, lo primero que tendrán que hacer es dar un paso hacia adelante, es decir, yo tengo un proyecto, yo tengo un modelo de ciudad, que eso lo podamos discutir entre todos y que se pueda apoyar. Buscar, como se suele decir en política paracaidista, creo que tienen muy mal resultado. Y respecto al tema interno, pues yo creo que estará tanto en la dirección del partido, aquello que nos corresponda esa obligación, como aquellos que sean candidatos, en entender que la unidad es una de las premisas fundamentales para que un proyecto político tenga éxito. Nosotros hemos dedicado en estos 5 años mucho tiempo en intentar apaciguar, en intentar reconducir situaciones y, hombre, quiero decir que de 4 candidaturas que hubo en su momento, ahora ha habido 2 e incluso algunas de ellas han estado integradas en la candidatura que yo he presentado. ¿Por qué? Porque hemos intentado respetar esas sensibilidades, esas tendencias, esas corrientes, como se quiera denominar. Y aún así no lo hemos conseguido. Yo creo que también, en cierta manera, es lógico y es entendible de que haya personas, compañeros, si me permites, corrientes, que quieran defender distintas posiciones. Yo creo que eso es sano. Ahora bien, yo creo que el nivel de tensión lo hemos rebajado, incluso en momentos muy duros, como hemos vivido en estos 5 años, y con eso me quiero quedar y con eso quiero profundizar. Pero desde luego, si hay alguien, sea de dentro o de fuera de la organización, que quiera presentar un proyecto con la bandera del Partido Socialista, también tiene que entender cómo funciona el Partido Socialista y respetarlo. También hay un problema añadido que yo creo que ahora, se va a agravar, ¿no? Yo creo que la Junta de Andalucía es percibida en la ciudad de Cádiz, con más razón o con menos razón, pero es percibida como que desatiende
los problemas más importantes de la ciudad, que no trata a Cádiz de la misma manera que a otras capitales. Eso repercute sobre ti y sobre la agrupación socialista local, como es obvio. Es decir, Susana Díaz está a 100 y pico kilómetros, es decir, que la ejecutiva provincial son gente que no están en el día a día, estáis vosotros, ¿no? Y encima ahora ha ganado en las, vosotros le llamáis primaria, en la asamblea local, ha ganado el candidato que no era el de las ejecutivas provincial y regional. Por lo tanto, es de esperar que todavía la Junta de Andalucía, iba a decir maltrate, no sabía si es una palabra un poco fuerte. Como ¿no? tú puedes entender, no te puedo reconocer eso de que exista un maltrato. Cuestión distinta es que yo creo que en los momentos de crisis tan profunda que hemos tenido, no hemos sabido todos, no solo la agrupación local, sino otros niveles, explicar dónde ha habido que poner mayor énfasis o donde los pocos recursos que había que dirigirlos, y por lo tanto se han tenido que parar proyectos claros que están parados y que a algunos va a costar trabajo recuperar, habrá que reconducirlos. Y pongo el ejemplo de otras iniciativas que se está intentando en estos momentos, incluso desde otras administraciones, como es la Diputación Provincial, reconducirla, asunto Valcárcel. Pero yo entiendo también que desde el punto de vista de los congresos y los procesos internos, una vez que se ha decidido por parte de la militancia quiénes son los responsables orgánicos a todos los niveles, la coordinación y la comunicación, más allá de donde se haya situado cada uno, se tiene que volver a recuperar. Y en ese sentido, no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo para acá, yo creo que la Junta está intentando demostrar y evidenciar cómo ese esfuerzo existe. Lo estamos intentando permanentemente en esa coordinación con la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, en el papel que jugamos desde la oposición, pero también desde el punto de vista de la reivindicación del partido. Esta misma mañana yo estaba con el consejero de Cultura, que en los últimos 15 días ha estado ya por la ciudad de Cádiz 2 o 3 veces, presentando, apoyando e incluso manifestando de cómo se están recuperando determinados proyectos. Y es verdad que hay cosas que no hemos explicado bien, es verdad que hay cosas que se han parado, y es verdad que en estos momentos lo que toca, y por eso siempre he reivindicado y reivindicaré la voz propia de la agrupación como organización del partido que sustenta en este caso un gobierno de la Junta de Andalucía, que tenemos que reivindicar a los propios, empezando por ellos. Yo creo que tenemos que empezar a reivindicar que tiene que haber un esfuerzo inversor para recuperar determinados proyectos parados, que tiene que haber una mayor atención de determinadas circunstancias y que eso requiere que se haga de una manera coordinada dentro de la estructura del partido. Pero yo creo que dejando a un lado, porque los ciudadanos tienen que estar por encima de eso y no entenderían otra cuestión, hay que dejar a un lado lo que son las diferencias internas, que las hay, que creo que son sanas dentro de los márgenes de la normalidad, pero sobre todo asumiendo cuál es el papel que nos toca a cada uno. Como portavoz municipal, como secretario general del PSOE de Cádiz, yo lo que tengo que hacer y la obligación que tengo es exigirle a los míos por encima incluso de los contrarios, porque son a través de ellos verdaderamente por donde vamos a poder conseguir soluciones para esta ciudad. ¿Tú piensas que es que no existe maltrato o que no existe la percepción del maltrato? No, la percepción, no es que exista una percepción de maltrato, es verdad, y eso yo creo que incluso lo hemos hablado en varias ocasiones, la ciudadanía ha entendido en algunos momentos de que no había un esfuerzo inversor o que se estaban paralizando proyectos comprometidos con la ciudad. Eso es una evidencia. Es más, yo eso lo he transmitido por activa y por pasiva. De hecho, yo creo que de ahí también que hayamos redoblado esa coordinación a la hora de explicar las cosas. Yo creo que el problema ha sido un problema de explicación, lo digo con sinceridad. Yo creo que han habido momentos duros en los que no hemos sabido explicar que mientras que la financiación llegaba hasta donde llegaba, había que priorizar. Y en esa priorización pues ha habido que desatender algunas cuestiones o paralizar algunas cuestiones, y eso no hemos sabido explicárselo a los ciudadanos. Y yo creo que ahora que se está recuperando un poco la senda de cómo empezar a revertir esa situación, pues ahora yo creo que sí está habiendo una explicación, una presencia institucional y desde luego una coordinación a todos los niveles. Tú sabes que en política todas las cosas que pasan traen sus consecuencias. Sin duda. Digo, sin duda. Que no sé por qué llevo varios días pensando que tú no vas a volver a ser diputado provincial. Bueno, yo en esto, como hace tiempo cuando entré en política, decidí que para ser coherente también uno tiene que tener libertad a la hora de poder decidir las cosas y poder pronunciarse. Hasta ahora he intentado hacerlo. Como tú dices, no en política, en la vida toda acción tiene su consecuencia. Pero bueno, yo creo que lo importante de uno es ser coherente, ser consciente de las cosas que hace, desde esa conciencia,
y por lo tanto, por lo menos tener la tranquilidad con uno mismo de que lo que hace es lo que cree, ¿no? Y en ese sentido yo he peleado, he defendido y me he posicionado, porque en la vida hay que posicionarse, me he posicionado donde he entendido que era razonablemente lo acertado, ¿no? A partir de ahí las consecuencias que traiga, como te digo, yo me he sentido siempre libre, me he sentido ligero de equipaje y sobre todo lo que siempre me he sentido, y hasta ahora lo estoy sintiendo, es apoyado por mis compañeros, que son en definitiva los que ponen y quitan a la gente de los sitios. ¿Y tu relación con Irene García? Bien, yo tengo una relación fluida con la presidenta de Diputación, como tú bien sabes soy miembro de ese gobierno y yo creo que pese a que cada uno hemos defendido cuestiones distintas, por el bien de la institución provincial y por el bien también de los ciudadanos a los que nos dirigimos nuestras acciones, pues hay una relación más que fluida. Cuestión distinta es que internamente, pues como es obvio, hemos discrepado y discrepamos de algunas cuestiones. Pero yo creo que hay que llevarlo al terreno político, en el terreno personal yo creo que hay que dejarlo apartado y en ese sentido yo creo que sabiendo todo el mundo qué es lo que defendemos y dentro de las normas propias y del juego propio del partido, pues yo creo que hay que entenderlo con esa naturalidad. ¿Tú y la Diputación no cometisteis un error de cálculo en el tricentenario al querer capitalizar o coordinar o protagonizar las actuaciones de esta conmemoración? ¿A qué le llamas un error de cálculo? Bueno, sí, la Diputación convoca a todas las administraciones, por 2 veces creo recordar que las convoca, se erige en coordinador o similar, no sabría llamarle la palabra exacta, de todas las administraciones. El resultante ha sido que la inmensa mayoría de las administraciones se han evadido de sus responsabilidades, como diciendo, no queríais vosotros coordinar, o coordina. ¿Y quién ha hecho las actividades? La Diputación, claro, pero nosotros... Pero que digo que no hubiera sido... Visto ahora, claro, es decir, estos son banderillas a toro pasado, ya, mira, obviamente. Es decir, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento del Tricentenario? 0. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía del Tricentenario? 0,5. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España en el Tricentenario? 0,2. Son lo que han hecho algunas entidades. ¿Qué ha hecho Diputación? Todo lo demás. Vale, entonces, ¿qué quiero decir? Todo lo demás no quiere decir... O sea, luego ya entramos en el contenido de lo que ha hecho Diputación. ¿Qué quiero plantearte con esto? Hablo de táctica... No, pero mira, yo creo que en política a veces la táctica, como tú sabes, es el día a día. En otras veces yo creo que lo que hay es el compromiso, y en este caso lo que había es un compromiso por parte de Diputación, de un escenario que sí o sí, y aquellos agentes sociales, aquellas entidades que reclamaban que se conmemora el tricentenario, lo van a entender y lo entienden perfectamente. Así me lo transmiten a mí casi que a diario que tenemos oportunidad de coincidir. Aquí había 2 opciones: o dejábamos pasar la efeméride, que era a donde íbamos encaminados. Hay que recordar que esta conmemoración era más propia del propio Ayuntamiento de Cádiz que de la Diputación Provincial. En esa conmemoración incluso, y hay que recordar, y hay que ser justo, pasado el 2012 se constituye una comisión en el seno del Ayuntamiento presidida por Teófila Martínez, comisión que quedó en un cajón y que cuando hubo un cambio al frente del Ayuntamiento en el 2015, esa comisión seguía en el cajón. Yo, en este caso, como diputado por el Partido Judicial de Cádiz Capital, me piden una reunión, una serie de colectivos, me plantean de su preocupación por la parálisis de esta conmemoración y yo decido hablar con la presidenta de la Diputación y entender que podríamos enmarcarlo en el conjunto de la Bahía de Cádiz y de la provincia, porque además el siglo XVIII en su conjunto fue un momento de esplendor no solo para la ciudad, sino para todo el desarrollo, como mínimo, del marco de la Bahía de Cádiz y de la zona de Jerez. En ese sentido, nosotros retomamos ese proyecto, como tú bien sabes, prácticamente a contrarreloj, porque estábamos a mitad del 2016 cuando Diputación asume ese reto, y lo que decidimos es algo que además iba a contracorriente en toda conmemoración que se ha celebrado, que era intentar desde el principio que todo el mundo estuviera en la misma mesa. Pero no solo todas las instituciones que lo conseguimos con la firma de aquel protocolo, sino que fuimos a dar un paso más, y siempre lo dijimos. Esto no es una conmemoración que goce de grandes presupuestos por parte de las administraciones, esto es una conmemoración que vamos a contrarreloj, faltaban prácticamente 3 o 4 meses. Lo que decidimos fue que la colaboración público-privada existiera en todo momento, rompiendo situaciones, esquemas que se han dado en otras conmemoraciones en las que bien es sabido que sí existía con muchísimo mayor tiempo presupuesto e incluso estructuras para poder desarrollarla. ¿Qué hemos intentado desde Diputación? Marcar 2 ejes, 2 pivotes de esta conmemoración, que era la parte de conocimiento
histórico, en la que yo creo que Diputación ha demostrado también, desde las exposiciones que hizo, los talleres, las conferencias, un peso muy importante en esa conmemoración, y ha habido otras instituciones, porque en esa parte de instituciones se nos olvidan que se sumaron todos los ayuntamientos del marco de la bahía, y ha habido actividad en esos municipios de la bahía a cargo de los ayuntamientos. Y una segunda vertiente, una segunda pata, que es la que estamos desarrollando ahora, que lo que busca es ese comercio en el contexto actual y de futuro, donde también con la Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, hemos hecho muchísimas actividades. ¿Que pudiéramos haber hecho más con el apoyo y la colaboración de otras instituciones? Sin duda. Pero nosotros hemos hecho lo que entendíamos que teníamos que hacer. Nuestro compromiso era que el tricentenario, que esa conmemoración de la Casa de Contratación no pasara desapercibida. Y creo que no ha pasado desapercibida. Y evidentemente ha sido un esfuerzo, un alto esfuerzo por parte de la Diputación Provincial. Pero yo no estoy, y créeme que el Gobierno de la Diputación tampoco, en una comparación y en pasar factura a nadie. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, con nuestras luces y con nuestras sombras en la gestión. Pero si entra en comparación, esto ya lo dijimos, no era otra conmemoración como las que hemos vivido, no era el 12, no era otro tipo de efeméride, y lo que hemos querido es poner nuestro granito de arena y contribuir en esta situación. Modestamente, creo, y en la memoria que vamos a presentar se va a ver el sinfín de actividades que hemos realizado, y lo que sí esperamos es que quede como reto mirar al futuro, saber qué instrumentos ponemos a disposición, que el tejido empresarial de aquí y el de América haya tenido oportunidad de conectarse como entendemos que así ha sido, pero sobre todo que cambie un poco ese paradigma que siempre ha existido. Cualquier conmemoración, cualquier reto en esta provincia pasa por dos cuestiones fundamentales: la coordinación y colaboración entre todos, instituciones, pero sobre todo también entendiendo que en el marco en el que estamos no solo de las instituciones públicas podemos avanzar, sino que lo tenemos que hacer de la mano también de entidades, organizaciones de carácter privado que puedan sumar esos esfuerzos que muchas veces desde las administraciones no solo podemos conseguir. Pero, Fran, las otras instituciones que han hecho no han hecho nada. Bueno, Zona Franca ha hecho actividades, la Junta de Andalucía ha mantenido... Le he prestado mucha atención a esto y he visto lo que ha hecho la Diputación, que luego podremos enjuiciar si es mucho, poco, regular, lo que sea, ¿no? Pero los demás no han hecho nada. Nada, es que se han escapado por la misma cara, y empezando por el Ayuntamiento de Cádiz. Y yo creo que tiene que ver con que la Diputación dio aquel paso al frente. Bueno, y como tú das el paso al frente, pues para ti. Me voy a ahorrar dinero, me voy a dedicar a otras cosas, que sale mal, la culpa es tuya. Bueno, yo te insisto que yo en este tema no buscamos confrontación con otras instituciones. Nosotros defendemos el trabajo que hemos hecho porque creo que es no solo defendible, sino que además yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo, pero el resto tendréis que ser otros los que evaluéis y valoréis esa situación. Ya, pero tú vosotros convocasteis a todos en la Diputación. Sí, yo creo que eso os da o te da la autoridad política y moral de poder evaluar lo que han hecho aquellos que firmaron aquel acuerdo, ¿no? Pues decir, el que no fue a firmarlo, pues no, bueno, no se comprometió a nada, pero todos los que estaban en aquella foto tendrán que responder. Digo yo, te digo que en la memoria... Y no solo a los ciudadanos, sino los convocasteis vosotros, ¿no? Yo creo que en la memoria va a quedar claro cuál ha sido esa actividad permanente que se ha mantenido, porque eso sí creo que es justo también reconocerlo, que ha habido una actividad permanente con motivo del tricentenario. Pero ya te digo, nosotros defendemos lo que hemos hecho. Serán otros los que tendrán que explicar, o serán otros los que tendrán que decir por qué su actividad ha sido mayor o menor. Sí te puedo decir, por ser justo también, como te he dicho antes, Zona Franca, Autoridad Portuaria, la propia universidad, la Junta de Andalucía e incluso el Gobierno Central han hecho actividades. Otra cosa es la Junta ni el Gobierno Central han hecho nada. Vale la Autoridad Portuaria y vale la universidad. Bueno. Pero la Junta, ¿qué ha hecho la Junta? ¿Qué ha hecho el Gobierno Central? Viene, firma Antonio Sanz, viene la no sé cuánto, en fin, no sé, yo te digo, como observador, procuro imparcial, me deja un pozo amargo lo que yo creo que tenía que haberse implicado más otras administraciones, ¿no? Bueno, hacemos un breve receso y seguimos.
Tiene centro ejecutivo de secretario de Política Municipal una persona que lleva 2 años reclamando que el Partido Socialista entre a formar parte del gobierno de la ciudad. ¿Eso tiene algún significado o es mero azar? Bueno, en la anterior ejecutiva también había algún compañero que otro que ha hecho ese planteamiento. Cuestión distinta es que yo creo, y los ciudadanos yo creo que lo van a entender perfectamente, cuál es la reflexión que se produce en el seno del Partido Socialista. Nosotros hace 2 años y medio, en las elecciones de mayo del 2015, no tuvimos el respaldo de los ciudadanos, fue una evidencia, fueron unos malísimos resultados, y en ese contexto y en esa situación política facilitamos un cambio al frente del ayuntamiento, un cambio que, viendo evidentemente esa representación, parecía que era razonable que en la mayoría estaba en que se produjera un cambio, y lo facilitamos. Pero fue un cambio en el que nosotros hemos puesto desde el principio muchas cautelas. Primero porque el proyecto de Podemos es claramente distinto al del Partido Socialista. El proyecto del Partido Socialista es muy distinto al de Podemos. Y en esa autonomía y en esa independencia que a veces digo respecto a la posición del propio partido como agrupación local en el conjunto de la organización, también yo creo que había que marcarla desde el principio respecto a una formación política en la que entra en contradicción permanente, en la que había que dejar que desarrollara su propio programa o esa parte de programa que tuviese, y en el que nosotros dijimos que nos íbamos a situar en la oposición desde el principio, fiscalizando e intentando poner sentido común en algunas de las cuestiones que previsiblemente, y desgraciadamente no nos equivocamos, se iban a suceder. Por lo tanto, yo creo que esa es la posición que nos toca jugar, que hay personas que entienden que teníamos que formar parte del gobierno para eso de equilibrar un poquito, que es lo que están haciendo José María González y su equipo al frente del ayuntamiento, que hay personas que creen que hay que recrudecer nuestra labor de oposición, mensajes, posiciones, siempre los habrá de todos los tipos. Pero yo creo que el partido lo que tiene que mantener es ese compromiso con los ciudadanos, que fue donde nos situaron, hacer una oposición constructiva. Somos duros y soy consciente de ello cuando nos toca y entendemos que nos toca jugar ese papel, y también pues nos ponemos de acuerdo y nos entendemos con ellos cuando quieren, porque a veces no quieren que nos entendamos. Para entenderse hay que sentarse, hay que dialogar, y no son muchos de dialogar. Ahora bien, ha habido momentos como la EDUSI, ha habido momentos ahora recientemente respecto a la aplicación de la ley de memoria histórica, o cuestiones como le hemos ayudado también, le hemos facilitado en modificaciones presupuestarias que entendíamos que venían a reconducir el desaguisado que habían montado con el presupuesto del 2016, que no han encontrado, hemos podido entendernos. Pero dicho esto, yo creo que los acuerdos tienen que pasar por cosas concretas, no por querer estar en un gobierno a costa de lo que sea. Y en ese sentido, este compañero que tú dices es un compañero que ha mantenido esa posición, que ahora, desde la posición en la que está, tiene también una información mayor sobre la relación y el día a día, y que ha decidido en un momento dado dar un paso hacia adelante y decir, mira, no solo estoy en la crítica, sino también quiero aportar y quiero colaborar desde ese prisma. Y nosotros hemos entendido, y digo nosotros, el equipo que estábamos conformando, de la posibilidad y de la necesidad de encontrar y que existan compañeros y compañeras dispuestos también, no solo, como te digo, a la crítica, sino a dar un paso hacia adelante y participar. Y en eso es lo que hemos querido construir esta ejecutiva. Yo observo la táctica o la estrategia, no sabría decirte, del Grupo Socialista, y me da la sensación que es una de cal y una de arena, ¿no? No sé si de manera premeditada o también fruto del azar. No creo que sea, te digo con rotundidad que no es fruto de una táctica de cal y de arena. Es una circunstancia en la que, como todo pasa en la vida, uno no puede estar de acuerdo con todo. Y después, por otro lado, antes te quería hacer hincapié en eso y lo insisto, es decir, a veces no nos entendemos más porque el interlocutor que tenemos enfrente parece que quiere más buscar la polémica que entenderse. En algunos momentos no hemos sentido que éramos ese cabeza de turco que ha querido buscar el equipo de gobierno en algunos asuntos. Te pongo el tema de la municipalización. La municipalización es algo que hemos creído y defendido desde el principio. Incluso la primera propuesta que se debate en el seno del ayuntamiento es una propuesta presentada por el Partido Socialista, pero entendemos que las cosas hay que hacerlas bien. Y hemos tardado mucho más porque este equipo de gobierno, en lugar de sentarse y hacer las cosas de una manera ordenada, ha querido ir a golpe de titular, Al final habéis votado a favor con un informe que dice que es más caro el servicio. Es que ese informe no es cierto, como se está planteando. El informe lo que dice es que es más caro que el coste que se había planteado como coste real, ¿vale?, del servicio,
pero sigues leyendo el informe y lo que te dice el interventor, que ya estaba cuantificado en su momento como el coste del servicio desde el punto de vista del pliego, y no es más caro que el pliego anterior. Por lo tanto, es una verdad media eso que se dice del informe, porque lo que está claro es que el Partido Socialista no nos hemos vuelto locos y vamos a votar en contra o vamos a votar a favor de algo que tiene un informe en contra. Dicho esto, nosotros lo que siempre hemos manifestado con el tema de la municipalización es que nosotros la defendemos sustentado en criterios claros. Mejoran la calidad del servicio y mejoran las condiciones laborales de los trabajadores. Eso ha sido un sinfín de informes, un reguero de reuniones que hemos tenido que forzar para que todo eso se fuera garantizando. Y cuando eso se ha garantizado, nosotros hemos apoyado la municipalización. Pero esto no es una cuestión solo y puramente ideológica, es una cuestión también de sentido común a la hora de empezar determinados caminos. Y te digo lo de la municipalización como te digo otras cuestiones. Este equipo de gobierno tiene grandes prejuicios a la hora de buscar acuerdos. Está muy bien eso de la participación, de querer buscar consensos, pero la realidad es que para hacer esas cosas tú tienes que trabajar y te tienes que trabajar las situaciones. Y ahora hay un momento en el que hemos podido llegar a encuentros y a colaboraciones con determinados asuntos, pero en estos 2 años y medio ha sido francamente complicado. Yo tengo la sensación, seguramente tú que estás allí tienes muchísima más información que yo, ¿no?, que el alcalde ha ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no?, que desde una primera etapa un poco más estridente, más pendiente de aparecer en las televisiones nacionales y de hacerse un hueco o una personalidad en la política nacional con sus opiniones, y siempre en San Juan de Dios, una unidad móvil de alguna televisión nacional. Y hay un momento de inflexión, no sé cuál es, no sé si es la dimisión de Lolo Bouza, no sé cuál es. Hay un momento donde él se da cuenta de que esa política le puede conducir al abismo y de que al final le van a enjuiciar los ciudadanos por la resolución de los problemas que les afectan a ellos directamente y no sobre la opinión que pudiera tener el alcalde sobre el conflicto sirio o la crisis humanitaria en Darfur o sobre Grecia. Y veo que poco a poco, o al menos esa es la imagen que pretenden trasladar desde el equipo de gobierno, ¿no?, como un alcalde cercano que se preocupa por los problemas de los ciudadanos, etcétera, frente a la imagen primera de ese primer año quizás de gobierno, donde estaba preocupado por ser una voz dentro del universo de Podemos, ¿no? Mira, yo no te sé decir si realmente como tal ha habido un cambio. A veces tengo la sensación, y casi te diría que me gustaría que fuese así. Otras veces no la tengo tan claro, como propuestas que se llevan al pleno de mañana, hablando nuevamente de la situación de los ayuntamientos del cambio, y se habla del Ayuntamiento de Madrid, se habla de la situación económica en la gestión de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, y no hablamos, por ejemplo, de la de Cádiz, en la que de tapadillos nos meten la liquidación del 2016, y te anticipo de antemano de que parece de que ha sido un desastre la ejecución de ese presupuesto. Pero ¿por qué te digo esto que me gustaría y que nos encontramos? Mira, yo siempre lo digo, el tema de aprender o de saber o de venir con ciertos conocimientos es algo que el tiempo te da. Si tú tienes un mínimo de interés, el tiempo te va a dar, y puede ser que se haya producido eso. El problema es la carga de prejuicios, te lo decía antes, que no hemos notado desde el principio, en el que venían a querer cambiarlo todo, pero que durante 2 años y medio, 2 años y medio que llevamos de gobierno, parece que han cambiado bien poco. Cuando se está más preocupado en el discurso nacional, en las televisiones nacionales, yo creo que el propio alcalde de la ciudad de Cádiz, José María González, se ha dado cuenta que las personas que se ponían en la puerta y se siguen poniendo en la puerta del ayuntamiento le importa muy poco la situación que esté viviendo el Ayuntamiento de Madrid o en la política nacional, le preocupa su día a día. Cuando yo creo que la realidad, tú que eres futbolero lo dices muy a menudo, ¿no?, de bajar el balón al pasto. Cuando llega un momento en el que ya la realidad se te impone y tú entras en el ayuntamiento diariamente y desde tu casa a la puerta del consistorio de San Juan de Dios te estás encontrando los mismos problemas que tú venías a cambiar, yo creo que algo tiene que remover la conciencia. Algo tiene que remover la conciencia. Yo no sé si es el concejal que tenía que investigar el contrato de limpieza y se fue dimitiendo porque no investigó nada e incluso parece que conocía de lo que sucedía. Yo no sé si es la situación de las colas de servicios sociales,
que hasta hace 15 días se seguían produciendo. Yo no sé si es el problema de las viviendas, en la que un día sí y otro también, cada vez que tenemos pleno, hay gente que pide la palabra para denunciar la situación que está viviendo, o la cola y las plataformas de desempleados que se siguen manifestando en la puerta. Pero la realidad es que, y te insisto, me gustaría que fuese así, José María González y su equipo, o parte de su equipo, aquel que tenga un mínimo de interés, algo le esté removiendo la conciencia de entender que no pueden seguir así. Nosotros lo decimos siempre muy gráficamente. Nosotros facilitamos y posibilitamos un cambio en el 2015 para que esa foto que Teófila Martínez tenía paralizada en la ciudad después de 20 años de gobierno cambiase, y desgraciadamente en muchas ocasiones, en muchos temas de los que te digo, nos seguimos encontrando con la misma foto fija. Y algo yo creo que tiene que hacer reflexionar a este equipo. O por el entendimiento con los grupos de la oposición, que además siempre se lo hemos dicho, ellos no están obligados a entenderse con el Partido Socialista. Es más, cuando les ha interesado se ha entendido con el Partido Popular en Onda Cádiz, o se ha entendido con Ciudadanos, o se ha entendido con otras formaciones. Por lo tanto, no están obligados. Pero si quieren entenderse de verdad desde un punto de vista de compromiso social, de un compromiso de izquierda con el Partido Socialista, ellos tienen que poner de su parte y no pueden estar permanentemente buscando el chivo expiatorio en el Partido Socialista. Y esperemos que sea así. Esperemos que en esta recta final, aunque sea simplemente por una cuestión electoral, porque José María González quiera decir que ha hecho algo en esta legislatura, que se entienda con el Partido Socialista a la hora de poder desatascar problemas. También, Fran, eso lo habrás vivido tú, es decir, que no existe, al contrario de lo que ocurre en Francia, que está la ENA, la Escuela Nacional de la Administración, ¿no?, donde salen esos que le llaman ellos enarcas, ¿no?, o sea, gente que ha estudiado el funcionamiento de la administración. En España eso no existe. En España el ejercicio de la política es que la política institucional, quiero decir, te tiran a la piscina, tú mismo lo has dicho antes que te ha pasado a ti, te tiran a la piscina y tú tienes que aprender a nadar por tus propios medios. Tengo la sensación de que ni José María González ni ninguno de su equipo habían pensado jamás que se iban a ver gobernando una ciudad. Y de repente se encuentran, y al principio era un juguete. Les habían puesto a los reyes un Scalextric y entonces eran las cadenas humanas delante de una finca para que no desahuciaran a 2 personas y tal. Cuando se han topado con el día a día, que hay que instruir un expediente administrativo, que hay que buscar financiación y tal, yo creo que es lo que ha hecho que los más espabilados vayan aprendiendo y los más torpes vayan quedándose rezagados, ¿no? Y es por lo que te digo que me da la sensación de que, al margen de que haya grandes proyectos en marcha o no, ¿no?, sino de que al menos el alcalde se ha dado cuenta, él o su entorno, de que hay que resolver problemas cotidianos cuando uno está gestionando una ciudad, ¿no? Mira, yo ahí te digo, yo quiero creer que se ha removido algo, pero no la tengo toda conmigo. Es decir, tú me dices, es que hay que darse cuenta, hay que hacer. Bueno, yo tengo que decir que durante 3 semanas es público y notorio, no lo digo yo, el alcalde de Cádiz ha estado un día sí y otro también enseñando el Palacio de Recaño. Y creo que es necesario que la ciudad tenga un museo del carnaval, que no se malinterpreten mis palabras. Pero creo que el alcalde de la ciudad de Cádiz tendría que tener, aparte, otras preocupaciones y ocupaciones. Por ejemplo, en buscar o decir cómo va a encontrar el resto de financiación para ese proyecto en concreto. Pero yo creo que no es solo eso lo que tiene que hacer un alcalde. Y en ese sentido yo creo que sí, que se están dando cuenta del problema que hay, de que no han modificado las situaciones estructurales de esta ciudad, porque tenemos problemas estructurales, temas de vivienda, desempleo, temas de políticas sociales, desgraciadamente se han convertido en problemas que llevan años y años. Incluso en los mejores momentos económicos de este país, de esta ciudad, del conjunto de la provincia, la situación de desempleo, la situación de vivienda en Cádiz es la que es. Es decir, los 20 y tantos mil gaditanos que se han ido en los últimos cerca de 30 años. Por lo tanto, es un problema estructural. Y en eso yo exijo, como representante de la oposición, como gaditano, yo exijo que el equipo de gobierno, el alcalde de esta ciudad, esté preocupado en esas cuestiones. Y a veces tengo la sensación que no están preocupados. Tú me decías que al principio era un poco como ese regalo, esa situación que no se esperaban. Pero entonces, ¿para qué están aquí? ¿Para qué dieron un paso hacia adelante? ¿Qué modelo de ciudad o qué proyecto era el que traían? Porque claro, eso yo creo que es lo que... Yo creo que eso es lo que hay que juzgar, ¿no? Yo creo que lo que hay que valorar es decir, bueno, muy bien, ya está usted aquí. Ahora empiece usted a ejecutar sus acciones,
cuáles eran sus medidas. Nosotros siempre lo hemos dicho, el tema de las colas que se está viendo ahora, por ejemplo, de servicios sociales. Nosotros, no solo en el programa electoral, sino que en época de Teófilo Martínez siempre denunciamos que el problema que había era un problema de cómo están diseñados los servicios sociales. El problema no es de la profesionalidad de los técnicos de servicios sociales del ayuntamiento. El problema es cómo está diseñado el funcionamiento, en el que se está generando un cuello de embudo y en el que ese cuello de embudo se va a dirimir o no el que te atiendan antes o después en función del lugar en la cola que tú hayas tenido durante toda una noche. Y no porque exista un peritaje previo en el que alguien verifique cuál es la urgencia de tu planteamiento. Ahora parece que se está corrigiendo. Pero es que el problema es que, como bien es sabido, los servicios sociales de la calle Zaragoza atienden desde la política social de carácter general hasta la específica, en el que un trabajador social, una trabajadora social, está atendiendo, como te digo, desde un tema casi que mensual a situaciones de emergencia que vienen sobrevenidas. Eso requiere de un compromiso. Y los compromisos en política cuestan dinero. Hay que fijarlos en un presupuesto. E hicieron un presupuesto que no se ajustaba a la realidad, en el que metieron cerca de 9,5 millones en la venta del estadio y otros tantos millones de euros diciendo que venían de supuestas subvenciones de otras administraciones, y lo descuadró todo. Y desde el prejuicio no atendieron a las recomendaciones que le hacía el Partido Socialista. Por lo tanto, pongo ese ejemplo, pero puedo poner otros. Y la pregunta es, estos que vinieron a saltar los cielos y que venían con la solución mágica a todo, ahora que están gobernando tienen que aplicarla. Y en esa aplicación vemos, seguimos viendo mucha ideología, entre comillas, mucha tendencia a la polémica, pero muy pocas soluciones. Entonces, bueno, yo creo que algo se tiene que remover. Si los ha removido ya, se tiene que remover ahora. Y en la conciencia de quien gestiona, en la conciencia de quien gobierna, pues esto tiene que empezar a cambiar ya de una vez, porque la ciudad, desde luego, no se merece que mientras que otras del conjunto de la bahía están despegando, están consiguiendo inversiones y proyectos interesantes para su municipio, la ciudad de Cádiz, siendo capital de provincia, nos encontremos muchas veces con las imágenes que nos encontramos, ¿no? ¿Y estáis negociando un presupuesto o no? Yo estoy esperando la llamada de José María González. El otro día la Con David Navarro no os vais a sentar. Pero no es que nos vayamos a sentar, es decir, yo, como tú comprenderás, entiendo que una persona que ha sido reprobada por su gestión en materia económica, hombre, lo mínimo es que hubiera puesto su cargo a disposición después de esa reprobación. Sobre todo porque, como dijimos en aquella reprobación, no es un concejal al uso de Hacienda, de Economía y Hacienda. Como bien sabido, es Economía, Hacienda, personal, deuda, policía local, no sé cuántas funciones más lleva, aparte de Eléctrica de Cádiz, Eléctricas Cádiz, es decir, presidencia, gerencia de empresas, ¿no? Pero dicho esto, Onda Cádiz hasta que lo quitasteis. Dicho esto, yo creo que estando en ese escenario que te estoy un poco tratando de transmitir, lo razonable es que asuma en primera persona el alcalde esta situación. David Navarro es el responsable, por acción u omisión, del engaño que hubo con el presupuesto del 2016, porque yo creo que a estas alturas tenemos que hablar de engaño. Tenemos que hablar de un presupuesto en el que se nos ha caído ese invento de que el Estadio Carranza, la venta del estadio, iba a suponer una inyección prácticamente de 9 millones y pico y que iba a sustentar todo lo nuevo que este equipo de gobierno iba a rehacer, ¿no? Dicho esto, nosotros en la comisión informativa del pasado martes tuve la oportunidad de preguntar como portavoz de mi grupo en qué punto se encontraba el expediente, que tú bien sabes que en torno al mes de noviembre, diciembre, tiene que aprobar cualquier institución pública, en este caso cualquier ayuntamiento, con las ordenanzas en materia de tasas, impuestos municipales. Mi sorpresa fue, y eso fue siempre respondido por el propio interventor, que no se ha iniciado nada. Entonces no hay ni siquiera un expediente. Dijo David Navarro que en mayo que estaban en el horno, ¿no? No, eso es el presupuesto, pero yo te planteo las tasas e impuestos municipales. Vale, sí, como bien sabes, al final de cada año y con comienzo del siguiente, sí. Claro, es que eso te va a marcar una parte muy importante de ingresos del ayuntamiento. Claro, tú para empezar a hablar de que cómo te vas a gastar, primero tendrás que saber qué vas a ingresar, ¿no? Más allá de aportaciones de otras administraciones, que en muchas ocasiones ya viene comprometido de antemano a qué va dirigido. Bueno, me dice el interventor que ellos no han iniciado ningún tipo de expediente. Dicho de otra manera, o se congelan, que también habrá que aprobarlo, o es que ni siquiera han empezado a trabajar en eso. Pero es que desde mayo que estaban los presupuestos en el horno y que se les quemó, porque estábamos hablando de los presupuestos del 17,
Actualmente tenemos unos presupuestos del 16 que se han caído. Esos presupuestos se han prorrogado para el año 2017, que incluso hubo que hacer recortes de determinadas partidas, que también lo denunciamos. Y se nos dijo que se estaba elaborando un presupuesto del 17 que se quemó en el horno, pero es que estamos a finales de noviembre del 17 y presuponemos, y así lo ha dicho el propio José María González, que iba a aprobar un presupuesto para el 18 a final de este año, principio. No sabemos nada. No se nos ha llamado. Eso lo podría aprobar la Junta de Gobierno, ¿no? No, este no lo puede aprobar la Junta de Gobierno. Lo que puede aprobar el alcalde por decreto es prórroga. Pero es que los gaditanos tienen que saber que de llegar a ese punto... Cuando está prorrogado un presupuesto, ¿uno nuevo no se puede ir a Junta de Gobierno? No, lo aprueba el alcalde por decreto. Hace una prórroga, un decreto... No hay un presupuesto nuevo. El nuevo tiene que aprobarlo el Pleno. Es más, ese resquicio que se planteó en su momento... Es como aprobaron los... Claro, 16. pero ese resquicio ya ha sido tumbado por el Tribunal Constitucional. Entiende que la parte de la reforma que hubo en su día de la administración local, el Tribunal Constitucional ha suspendido esa parte normativa en la que buscaba ese resquicio para la estabilidad de las instituciones, ¿no? Entiende que se le coarta ese derecho que tiene el Pleno y obligación también de fiscalizar y por lo tanto poder parar un presupuesto, y entonces a partir de ese momento... ¿Vais a negociar vosotros en...? Nosotros lo hemos dicho de verdad, con sinceridad, lo hemos dicho siempre. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos siempre a hablar. Otra cosa es que entendamos qué interlocutor es más válido o no. Pero estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Y yo se lo he transmitido... También con David Navarro. No, con David Navarro es que entendemos que es un concejal que ya ha demostrado cómo hace unos presupuestos. Nosotros no podemos negociar un presupuesto con una persona, no solo ya que esté reprobada, sino que ha sido el artífice, por acción o por omisión, de unos presupuestos que se han desmoronado. Es que se empecinó. Es que cuando se ha generado también... Y permíteme un poco que explique esto, cuando se ha originado también esa falsa teoría. David Navarro se le ha reprobado por no vender el estadio Carranza. No, eso no es cierto. Eso será, desgraciadamente, otra pieza más. Nosotros hemos reprobado a David Navarro porque es un concejal que, como te he dicho antes, tiene una serie de responsabilidades bajo su área, en la que estamos en el Ayuntamiento de Cádiz con una RPT del 2013, porque se tumbó la del 14 y estamos entrando en el 18 y no tiene una RPT aprobada, el Ayuntamiento de Cádiz, y él es el responsable de personal. David Navarro ha sido el responsable de la situación de Onda Cádiz hasta hace 15 días, en ese bloqueo permanente y en eso que vinieron a cambiar, y están haciendo exactamente lo mismo que hizo el Partido Popular con la televisión pública. David Navarro es responsable de cómo las situaciones económicas del Ayuntamiento, con reflejo en los propios presupuestos, se haya tenido que prorrogar un desastre que habían originado en 2016, y entre esas cosas y entre esas situaciones de desastre económico está la promesa permanente de venta del estadio, en la que el hecho objetivo no es no haber vendido el estadio. Nuestra razón objetiva respecto a la venta o no del módulo hotelero del estadio viene motivada en la que, si te vas a la hemeroteca, cada 15 días o cada mes venía diciendo que estaba a punto de cerrarse la operación. Ahora acusa de manos negras, ahora habla siempre de un tercero, en eso de que hay otro que tiene la culpa y nunca se asumen responsabilidades. Pero la realidad es que la venta del estadio no solo fue o únicamente fue la situación que provocó su reprobación, es que es el desastre de la gestión que está bajo su cargo, ¿no? Por lo tanto, entendemos que no puede ser una persona válida para poder negociar un presupuesto habida cuenta del desarrollo anterior que ha tenido. ¿Y tú crees que al final el impacto del cambio político en Cádiz que habéis auspiciado vosotros, ¿no?, es positivo para la ciudad? Bueno, yo creo que el resultado en estos momentos puede ser de decepción, y lo digo siempre abiertamente. Ahora bien, cuando aquellos que dicen, y también lo dicen, hay quien dice que hay que entrar en el gobierno, hay quien dice que hay que hacer una oposición más dura, y hay incluso quien abiertamente manifiesta que tendríamos que apoyar una moción de censura para revertir el gobierno. Claro, ante esa situación, dices tú, después de lo que hemos hecho de propiciar un cambio al frente del ayuntamiento, la decisión que es que vuelva de nuevo el Partido Popular o Teófila Martínez al gobierno, eso lo tendrán que decidir los ciudadanos. Pero el Partido Socialista, y eso lo dije la noche electoral, por acción o omisión no va a permitir que siga gobernando la derecha. Y eso es lo que yo he apoyado de otra manera en Madrid, y eso es lo que yo he apoyado apoyando el modelo de Pedro Sánchez, que por acción u omisión los representantes del Partido Socialista no podemos apoyar a que gobierne la derecha. Por lo tanto, el escenario que nos queda es intentar
reconducir situaciones de este equipo de gobierno y que los ciudadanos en las próximas elecciones decidan entre el modelo del Partido Popular, que ya es conocido después de 20 años, entre el modelo que representa Podemos después de estos 4 años y el modelo de esa izquierda sensata, pragmática a la hora de poder ejecutar y desarrollar programas de gobierno, como tú decías antes, un partido que está acostumbrado a gobernar y que sabe los ciudadanos cómo gobierna y cómo transforma la realidad cuando gobierna, y que por lo tanto se pueda decidir entre los modelos. Esa es la situación, no queda otra. Desde luego el Partido Socialista no va a estar en invento y en generar una inestabilidad institucional en una situación encima socialmente como está la ciudad de Cádiz. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Gracias a ti y mucha suerte.